El imperio incaico o imperio inca fue el imperio más extenso en la América precolombina. Los incas conocieron sus territorios como Tawantinsuyo, o Tahuantinsuyo, y al periodo de su dominio se le conoce como incanato o incario. Surgió en la región de los Andes peruanos entre los siglos XV y XVI como consecuencia de la expansión del Curacazgo del Cuzco, siendo la segunda etapa histórica y el periodo de mayor apogeo de la civilización incaica. Abarcó 2.500.000 km superíndice 2 entre el Océano Pacífico al oeste y la selva amazónica en el este, desde el río Ancasmayo al norte hasta el río Maule. Los orígenes del imperio se remontan a la victoria de las multietnias, lideradas por Pachacútec frente a la Confederación Chanca en Yaguar Pampa, a mediados del siglo XV, hacia 1438. Luego de la victoria, el Curacazgo incaico fue reorganizado por Pachacútec, con quien el imperio incaico inició una etapa de continua expansión, que prosiguió con su hijo el 10º Inca Amaru Inca Yupanqui, luego por parte del 11º Inca Tupac Yupanqui, y finalmente del 12º Inca Huayna Cápac, quien consolidó los territorios. En esta etapa la civilización incaica logró la máxima expansión de su cultura, tecnología y ciencia, desarrollando los conocimientos propios y los de la región andina, así como asimilando los de otros estados conquistados. Luego de este periodo de apogeo el imperio entró en declive por diversos problemas, el principal la confrontación por el trono entre los hijos de Huayna Cápac, los hermanos Huáscar y Atahualpa, que derivó incluso en una guerra civil. Entre los incas la viruela acabó con el monarca Huayna Cápac, provocó la guerra civil previa a la aparición hispana y causó un desastre demográfico en el Tahuantinsuyo. Finalmente Atahualpa vencería en 1532. Sin embargo, su ascenso al poder coincidió con el arribo de las tropas españolas al mando de Francisco Pizarro, que capturaron al Inca y luego lo ejecutaron. Con la toma del Cuzco en 1533 culminó el imperio incaico. Sin embargo, varios incas rebeldes, conocidos como los Incas de Vilcabamba, se rebelaron contra los españoles hasta 1572, cuando fue capturado y decapitado el último de ellos, Tupac Amaru. Los incas consideraban a su rey, el Sapa Inca, como el Hijo del Sol. Muchas formas locales de adoración persistieron en el imperio, la mayoría de ellas relacionadas con las sagradas huacas locales, pero los líderes incas alentaron el culto al sol de Inti, su dios del sol, e impusieron su soberanía por encima de otros cultos como el de Pachamama. La economía inca ha sido descrita de manera contradictoria por los eruditos, como feudal, esclavista, socialista. El imperio inca funcionó en gran parte sin dinero y sin mercados. En cambio, el intercambio de bienes y servicios se basó en la reciprocidad entre individuos, grupos y gobernantes incas. Impuestos consistía en una obligación laboral de una persona para el imperio. Los gobernantes incas correspondían otorgando acceso a la tierra y los bienes y proporcionando alimentos y bebidas en las celebraciones de sus súbditos. Historia. Fuentes históricas. Las crónicas europeas sobre el imperio incaico. Las fuentes históricas incaicas. La reinvención de tradiciones. Antecedentes de la fundación del imperio incaico. Hacia el año 900 DC se inicia la decadencia de los estados Huari y Tiahuanaco en el área central andina. En el caso de Huari, la ciudad de Bari empieza a perder poder político en contraposición a alguna de sus ciudades periféricas, como lo demuestra el caso de Pachacamac situado frente al mar. En tanto en el caso de Tiahuanaco, el proceso de decadencia se inicia en sus colonias de la costa de manera sangrienta, como lo evidencia el caso de Azapa, en el Collao. En cambio, Tiahuanaco fue perdiendo su poder gradualmente y mientras perdía hegemonía su población fue emigrando y fundando poblaciones nuevas. Como una hipótesis sobre la decadencia de Huari y Tiahuanaco, existen evidencias de un prolongado periodo de sequía que duró desde el año 900 DC hasta el 1200 DC en los Andes centrales. Arqueológicamente, existen evidencias de largos procesos migratorios de población a lo largo en los Andes durante los periodos post-Huari y post-Tiahuanaco. La arqueología revela que en los valles interandinos,
la población construyó sus asentamientos en lo alto de cerros procurando la seguridad, lo que nos habla de un prolongado periodo de enfrentamientos étnicos. En la costa, en tanto, varios grupos alcanzaban estabilidad política, como lo demuestran los casos de Chincha, Chimú y los Ixma. Este periodo histórico fue plasmado en leyendas y mitos andinos de diferentes maneras. En las tradiciones orales de los Andes se hace referencia a que en el principio los pueblos realizaron largas caminatas buscando tierras fértiles, surgiendo héroes míticos que eran, por lo general, semidivinos y que iban siendo guiados por seres sobrenaturales. Estos héroes míticos generalmente tenían algún poder. De esa manera surgen las figuras de Manco Cápac, en el caso fundacional del Cuzco, o Pariacaca en el caso de Huarochirí. Los orígenes míticos. Existen dos mitos difundidos sobre el origen de la etnia cuzqueña. El más difundido es la versión garcilasiana de la pareja Manco Cápac y Mama Ocllo, el otro es el mito de los 4 hermanos Ayar y sus 4 hermanas. Este último mito es recogido por Betanzos, Waldemar Espinoza, Cieza de León, Guamán Poma de Ayala, Santa Cruz Pachacuti y Sarmiento de Gamboa. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. La leyenda de los hermanos Ayar. Investigaciones sobre los mitos fundacionales del Cuzco. Origen. Gobierno de Manco Cápac. Época preestatal, formación. De escasa movilidad, se tienen pocas noticias de sus sucesivos gobiernos. Sinchi Roca, quien habría gobernado desde 1230 a 1260 sin conseguir una expansión significativa en el entonces reino cuzqueño, Yoque Yupanqui, que culminaría su gobierno en 1290 con el mérito de llegar a concretar diversas alianzas con distintos pueblos circundantes a los incas, Maita Cápac reconocido por su victoria ante los Acyahuiza y que culminaría su gobierno alrededor de 1320, y Cápac Yupanqui, el primer conquistador, a quien se debe la victoria ante los Condesuyo. En un golpe de estado, Cápac Yupanqui derrocaría a Tarco Huamán, sucesor de Maita Cápac. Este periodo habría durado aproximadamente 120 años, iniciándose aproximadamente en 1230 DC, hasta 1350 DC. Una visión etnohistórica más general de este periodo describe que los incas llegaron al Cuzco alrededor del DC y, en el siglo siguiente, lograron imponerse a las poblaciones más cercanas al valle cuzqueño. Desde su llegada al Cuzco, los incas se habrían mezclado con algunos de los pueblos que habitaban el lugar y expulsado a otros. Habrían organizado su predominio al hacer alianzas con distintos curacas estableciendo relaciones de parentesco y al enfrentarse en guerras. A estas prácticas, que continuaron, se sumaron otras como el acopio de excedentes y mano de obra y la práctica de la redistribución. Para entender esta situación habría que considerar, además, que el prestigio religioso que acompañó a los incas fue la piedra angular de la eficacia de todos los mecanismos de expansión que emplearon en esta época. Se denomina preestatal a esta etapa, porque en ningún momento surgió en sí una sólida idea de Estado o nación incaica, sino aún existía la idea andina de considerarse una macroetnia, si bien esto cambiaría al extenderse significativamente el territorio de la etnia luego del gobierno de Cápac Yupanqui y sus diversas conquistas. El fin de este periodo coincide con el fin de la dinastía de los gobernantes Iurincuzco, quienes vieron en Cápac Yupanqui a su último representante. Época estatal, gran expansión. Con Pachacútec se inicia el modelo imperial, con Tupac Inca Yupanqui se expande y con Huayna Cápac se consolida. Gobierno de Pachacútec. Gobierno de Tupac Yupanqui. Gobierno de Huayna Cápac. Crisis de sucesión. Gobierno de Huáscar. Gobierno de Atahualpa. La caída. Al momento de la llegada de los conquistadores españoles, los Andes se encontraban en una fase decisiva de la guerra civil inca. Los atahualpistas habían arrollado con las fuerzas cuzqueñas hasta capturar la propia capital. Durante su avance, habían cometido numerosas atrocidades contra las etnias y ciudades que habían apoyado al Cuzco de Huáscar. Conviene recordar lo perpetrado contra los cañaris en Tomebamba y que el general atahualpista Chalcuchimac estaba a punto de repetir en Atun Sauxa contra los huancas.
Este contexto de superioridad generó un clima de pedantería y soberbia en los ejércitos atahualpistas, particularmente en el propio Atahualpa. Esta altanería sería determinante al permitir a los españoles sorprender y capturar a Atahualpa en Cajamarca, un punto de inflexión al dejar a los atahualpistas política, ideológica y militarmente acéfalos, al menos temporalmente. También propinaría un severo golpe a su situación militar, puesto que Quizquiz y Chalcuchimac se veían imposibilitados de atacar a los españoles debido al temor de que estos ejecutaran a su líder cautivo. Usando a Atahualpa como rehén, los españoles ganarían invaluables tiempo y recursos en su trayecto que tenía como destino al Cusco. Muchos de los que habían sufrido las represalias atahualpistas terminaron aliándose con las fuerzas hispanas, destacando etnias como los huancas, cañaris y los propios cuzqueños, cuyos remanentes se vieron revitalizados gracias al cambio de tornas en la situación militar. Los españoles, a fin de ganarse el favor generalizado de los Andes, nombraron una serie de nuevos incas según los procedimientos oficiales del Cuzco. Todos estos factores combinados explican cómo los españoles consiguieron tomar pacíficamente enormes porciones de territorio sin apenas conflictos armados. Inclusive usaban a su favor narrativas propagandísticas para deslegitimar fuerzas contrarias que verdaderamente suponían una amenaza, como los remanentes atahualpistas y los rebeldes de Vilcabamba. No obstante, una considerable porción de poblados, ciudades y etnias se mantuvieron neutrales, manifestando un queme-importismo ante las fuerzas que cruzaban sus territorios puesto que se encontraban hartas de los continuos años de guerra, los cuales les impedían atender las vitales actividades agrícolas. Incas coloniales. Desde la llegada de los españoles, en su marcha hacia el Cuzco. Tupac-Hualpa 2 meses, septiembre y octubre. Inca coronado por los españoles, muere antes de llegar a la ciudad imperial en el Valle del Mantaro. Manco Inca, Inca coronado por los españoles rebelado contra ellos abandona el Cuzco, trasladando su capital primero a Ollantaytambo y luego a Vilcabamba. Paullu Inca, Inca coronado por los españoles durante el gobierno de Manco Inca, que además reinó 4 años después de la muerte de este, durante el gobierno de Sayri Tupac. Neoestado Inca, Incas de Vilcabamba. Fueron gobernantes de pueblos descendientes de los Incas, fue oficialmente la última dinastía incaica, fundada luego de la rebelión de Manco Inca y como última resistencia a los conquistadores españoles. Manco Inca hasta su muerte en 1545 Inca de Vilcabamba. Sayri Tupac Inca de Vilcabamba. Titucusi Yupanqui Inca de Vilcabamba. Tupac Amaru y Inca de Vilcabamba. Geografía y territorio. Ubicación geográfica. Fue la región andina, debido a la presencia de la cordillera de los Andes, se caracteriza por la diversidad de su ecología, costas desérticas, parajes tropicales, altiplanos secos y fríos que a simple vista parecen uno de los ambientes menos propicios para la vida del hombre. Sin embargo, los hombres que la habitaron han demostrado a lo largo de muchos siglos, ser capaces no solo de sobrevivir en tales circunstancias, sino también de dominar el medio geográfico y de crear una serie de civilizaciones florecientes. La más famosa de ellas fue el Imperio Incaico, que ocupó un vasto territorio de América del Sur, que comprende los actuales o partes de los territorios de las repúblicas de Perú, Ecuador, occidente de Bolivia, norte de Chile, extremo sur occidental de Colombia y el noroeste de Argentina. Distribución del Imperio Incaico dentro de los actuales países de Sudamérica. Los incas en Argentina. Los incas en Bolivia. Los incas en Brasil. Los incas en Chile. Los incas en Colombia. Los incas en Ecuador. Los incas en el Perú. Los incas en la Polinesia. Territorio del Imperio Incaico. Los 4 suyos en su conjunto se extendían a lo largo de más de 2 millones de kilómetros cuadrados y llegaron a abarcar, en su periodo de apogeo, parte de las actuales repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Poseían aproximadamente 4.000 kilómetros de costa en el Océano Pacífico. La expansión se inició con el Inca Pachacútec y llegó a su apogeo con el Inca Huayna Cápac.
Se atribuye la máxima expansión al Inca Tupac Yupanqui. Hacia el norte, el imperio incaico se extendía hasta el río Guaitira, al norte en la frontera entre Colombia y Ecuador. En Ecuador, llegaron a abarcar una zona que incluiría las actuales ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta. Hacia el noreste, se extendía hasta la selva amazónica de las actuales repúblicas de Perú y Bolivia. Son muy poco nítidos sus límites con esta debido a las esporádicas expediciones de exploración de la selva por parte de los habitantes del imperio debido a la gran cantidad de enfermedades y el miedo que los nativos poseían a esas zonas, pero se sabe que dominaban las actuales ciudades de Potosí, Oruro, La Paz y Cochabamba en Bolivia y prácticamente toda la sierra peruana. Hacia el sureste, el imperio incaico llegó a cruzar la cordillera de los Andes, llegando un tanto más allá de lo que ahora se conoce como las ciudades de Salta y Tucumán en Argentina. El territorio incaico de la actual Argentina, conformó una zona especial que se denominó Tucma o Tucumán, que abarcaba las actuales provincias de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Hacia el sur, existen pruebas de que el imperio incaico llegó a abarcar hasta el desierto de Atacama en dominio efectivo, pero con avanzadas hasta el río Maule, donde debido a la resistencia de los purumaucas no pudo seguir avanzando. Hacia el oeste, si bien el imperio incaico limitaba con el Océano Pacífico, hay quienes además postulan que los incas habrían incluso llegado a mantener, a pesar de las limitaciones navales de la época, una cierta relación comercial con algún pueblo desconocido de la lejana Polinesia. El tema ha sido estudiado por José Antonio del Busto en una reciente publicación. Una de las personas que defendió esta teoría fue el difunto explorador difusionista noruego Torge Heyerdahl. Su capital se encontraba en la ciudad del Cuzco, que, según la Constitución peruana, es la capital histórica de Perú, en donde los 4 suyos se encontraban. División política, suyos o regiones. Organización territorial. La base decimal de la administración. Para la mejor administración del imperio, era necesario asegurar que todos trabajaran y cumplieran lo que se les imponía. Con esta finalidad, los incas crearon una organización decimal que consistía en una escuela de funcionarios, cada uno de los cuales controlaba el trabajo de 10 que estaban bajo su inmediata autoridad. El pureco jefe de familia. El chunca camayoc, encargado de una chunca, es decir, el conjunto de 10 familias. Mandaba a 10 purex y estaba encargado del censo de las personas correspondientes a su jurisdicción, distribuirles tierras y dirigirles en el trabajo. El pachaca camayoc, funcionario al parecer equivalente al curaca, que controlaba una pachaca o conjunto de 100 familias. Estaba encargado de vigilar a los chunca camayocs en el cumplimiento de sus obligaciones y revisar las decisiones que hubiesen tomado en asuntos de su jurisdicción. El huaranga camayoc, a cargo de una huaranga o conjunto de 1000 familias. Supervigilaba a los pachaca camayocs, especialmente debía cuidar la exactitud de los registros censales y la equidad de la distribución de tierras, para evitar que aquellos aprovechasen su autoridad en perjuicio del bienestar del pueblo. El uno camayoc, al mando de un uno o conjunto de 10.000 familias, amplitud que hace pensar en una confederación tribal estabilizada por la autoridad del Inca. Supervigilaba a los huaranga camayocs. Conservaba los registros censales y de acuerdo con ellos dirigía la política agraria y los trabajos artesanales. Se hallaba subordinado al Tucuiricuc y al Suyuyuque y Piyu. Organización política. El gobierno imperial era de tipo monárquico teocrático, la máxima autoridad era el Sapa Inca, aconsejado por el Consejo Imperial. Símbolo de su poder era la mascapaicha, una especie de borla de lana roja que ceñía en la cabeza. Ejercía las funciones de su gobierno desde el palacio particular que cada uno se hacía construir en el Cuzco. Desde donde concedía audiencia y administraba justicia. También viajaba con frecuencia por el Tabantinsuyo, llevado en andas sobre hombros de cargadores, para atender personalmente las necesidades de su pueblo. El Sapa Inca. A estos gobernantes, a los que se atribuía un origen divino, se les suele asociar los títulos de Señor Inca y Sapa Inca, Divino Inca y Único Inca,
respectivamente. La Capac Kuna era la lista oficial de gobernantes de la civilización incaica. Se especula que existieron más gobernantes de los que ésta acepta y que varios fueron borrados de la historia oficial del imperio por distintos motivos. En total, fueron 13 los soberanos incaicos. Imperio legendario, periodo sin expansión, 1200, 1230, Manco Cápac. 1230, 1260, Sinchi Roca. 1260, 1290, Yoque Yupanqui. 1290, 1320, Maita Cápac. 1320, 1350, Cápac Yupanqui. 1350, 1380, Inca Roca. 1380, 1400, Yaguaruacac. 1400, 1438, Viracocha Inca Imperio Histórico, periodo de expansión del imperio, 1438, 1471, Pachacútec Inca Yupanqui. 1471 a 1472, Amaru Inca Yupanqui. 1472 a 1493, Tupac Inca Yupanqui. 1493 a 1525, Huayna Cápac. 1525 a 1532, Huáscar. 1532 a 1533, Atahualpa. Aunque algunos historiadores consideran que Atahualpa no debe ser incluido en la Capac Kuna, argumentando que Atahualpa se habría declarado súbdito de Carlos I de España, además del hecho de que nunca llegó a serle ceñida la mascapaicha, el símbolo del poder imperial. Pero la mayor parte de los cronistas da como cierta la relación de 14 incas, asignando el escaño 14º a Atahualpa. Otros historiadores han seguido el linaje y consideran que deben tomarse en cuenta también a Tarco Huamán y a Inca Urco. El primero sucedió a Maita Cápac y, después de un corto periodo, fue depuesto por Cápac Yupanqui. Inca Urco se ciñó la mascaipacha por decisión de su padre, Viracocha Inca, pero, ante su evidente desgobierno y la invasión de los chancas, huyó con él. Luego del triunfo de Pachacútec Yupanqui, el futuro Pachacútec Inca Yupanqui, también hijo de Viracocha Inca sobre el pueblo enemigo, Inca Urco fue muerto en una emboscada que él mismo le tendió a su hermano. Asimismo, Garcilaso y algunos otros cronistas insertan entre Pachacútec y Tupac Yupanqui a Amaru Yupanqui, soberano de dudosa existencia. Familia del Inca. El derecho hereditario. Consejo Imperial. El máximo organismo dedicado a la asesoría del soberano incaico. Integrado por 18 personas. Los 4 gobernadores de los suyos. 12 consejeros, más directamente vinculados a los suyos del imperio. El sumo sacerdote. El general del ejército imperial. Estandarte. Según algunas crónicas habría existido una enseña o estandarte imperial incaica, lo cual ha dado pie a que se sostenga que hubo una suerte de bandera del imperio incaico. Sin embargo, tal interpretación es incorrecta, por cuanto el estandarte no representaba al Estado incaico sino al soberano, quien pintaba en este sus armas y divisas personales. En todo caso, se conoce que esta enseña era utilizada por las huestes incaicas junto al soberano. En tiempos contemporáneos, se ha llegado a confundir la existencia de este estandarte incaico, con una bandera multicolor que comúnmente suele ser atribuida al imperio incaico. Sin embargo, según la historiografía peruana, en el imperio incaico no existió el concepto de bandera, y por tanto este nunca tuvo una. Así lo ha afirmado la historiadora e investigadora de la civilización incaica María Rostvorovsky, quien al ser consultada sobre esta enseña multicolor señaló tajantemente: les doy mi vida, los incas no tuvieron esa bandera. Esa bandera no existió, ningún cronista hace referencia a ella. Otras investigaciones señalan incluso que esta bandera fue creada recién en 1973 para conmemorar el aniversario de una emisora radial de la ciudad del Cuzco llamada Radio Tahuantinsuyo, y que de allí se habría extendido su uso hasta que la Municipalidad Provincial del Cuzco la adoptó oficialmente como emblema de la ciudad en 1978.
En esta misma línea se pronuncia el propio Congreso de la República del Perú, cuando señala que los orígenes de esta falsa bandera del imperio incaico se remontan recién a las primeras décadas del siglo XX, cuando algunos autores, especialmente indigenistas, la mencionan y describen como supuesto emblema del imperio de los incas. Al haberla asumido Radio Tahuantinsuyo como emblema de la radioemisora, la confusión se extendió y el error se difundió masivamente. Organización social. El Ayllu. La palabra, Ayllu, de origen quechua y aymara, significa, entre otras cosas, comunidad, linaje, genealogía, casta, género, parentesco. Puede definirse como el conjunto de descendientes de un antepasado común, real o supuesto, que trabajan la tierra en forma colectiva y con un espíritu solidario. El Ayllu fue la base y el núcleo de la organización social del imperio. Los Ayllus creían que descendían de un antepasado común, por lo cual los unían lazos de parentesco. Este antepasado podía ser mítico o real, y en todos los casos, los Ayllus conservaban un malquí, al cual rendían culto y por medio del cual daban sentido a sus relaciones. Además del malquí, los miembros de un Ayllu tenían divinidades tutelares comunes y tributaban a la tierra de forma común. Un Ayllu poseía ganado, tierras y agua al que todos sus miembros tenían derecho siempre y cuando cumplieran obligaciones establecidas entre los miembros. Cada Ayllu manejaba el tamaño de sus tupus, cada tupu entregado debía ser trabajado para no perder el derecho sobre la tierra. En la actividad agrícola los miembros del Ayllu se ayudaban mutuamente. El hecho de pertenecer al Ayllu les daba derecho a recibir ayuda en el caso de que su propia familia nuclear no fuera suficiente. Esta ayuda generalmente se daba en tiempo de cosecha, siembra o en la construcción de las viviendas de los recién casados. En estos casos entraba en juego el principio de reciprocidad, que obligaba a devolver la ayuda prestada. En el caso del curaca, podía pedir ayuda para pastar su ganado o trabajar la tierra. Este estaba obligado a brindar comida y chicha a los que lo ayudasen, pero no estaba obligado a devolver la ayuda, por lo cual existía una reciprocidad asimétrica con este. En el caso de las tierras comunales, todos los miembros del Ayllu la trabajaban organizados por el curaca y el Yactacamayoc. La producción de las tierras comunales era almacenada y redistribuida entre los miembros del Ayllu que lo necesitasen. Al trabajo colectivo para la construcción y mantenimiento de canales, depósitos o andenes, se le denominó minca, y era organizado por el curaca, quien además asignaba las tareas que debían cumplir los miembros del Ayllu. Los ancianos, viudas, huérfanos e inválidos, también estaban obligados al trabajo colectivo, pero recibían ayuda para el trabajo de sus tupus. Por lo general los ancianos e inválidos realizaban tareas de supervisión. Poma señala que las aguas de riego eran distribuidas por los ancianos. Los Ayllus no solo poseían tierras en un territorio compacto, la necesidad de hacer autosuficiente a un Ayllu lo obligaba a abarcar otros pisos ecológicos. Esto dio origen a una territorialidad discontinua que no fue homogénea ni diferenciada. Los Ayllus con población numerosa podían acceder a tierras distantes y a mayor variedad de productos. Ion Mura señala que un buen ejemplo de esto fueron los reinos aymaras. Tanto collas, lupacas y pacajes lograron controlar territorios discontinuos en la costa a manera de enclaves. En lugares con distancias considerables se construyeron viviendas que albergaban a los miembros del Ayllu. Los miembros del Ayllu se turnaban para trabajar estas tierras alejadas. Si bien en las zonas de altura del imperio incaico la característica general de los Ayllus fue agrícola, existieron Ayllus agrícolas y ganaderos a la vez y otros que solo eran ganaderos. Los Ayllus eminentemente ganaderos se ubicaban en Chincha y Cocha y el Collao. Estos Ayllus se dedicaban a la crianza de llamas y alpacas, de las cuales se obtenía fibra, carne fresca o carne seca a la que se le denominaba charqui, pellejos para la elaboración de hojotas, correas, bolsas y sogas, huesos para fabricar agujas, instrumentos musicales u otros, y taquia, para combustible. En la costa, los Ayllus tenían poblaciones especializadas en agricultura, intercambio,
pesca y artesanía. La dualidad. El principio básico organizativo de la sociedad incaica fue la dualidad. Esta dualidad se basaba en relaciones de parentesco. Los ayllus comprendían dos parcialidades que podían ser, Anan no Yurin, Alaasa o Masaa, Uma o Urco, Ayauca o Ichok. Según Franklin Pease, estas palabras se entendían como, alto o bajo, derecha o izquierda, masculino o femenino, dentro o fuera, cerca o lejos, y, delante o detrás. Los cronistas españoles describieron a los curacas en parejas pero sin especificar la dualidad debido a que esta forma de organización era desconocida en Europa. En 1593 se describieron curacazgos divididos en dos mitades, en los cuales cada mitad tenía un curaca al frente. Esta situación se describió de los curacazgos de Acarí, Lima y los curacazgos lupacas del Collao y Tarata. También existieron curacazgos en donde gobernaban mujeres con su segunda persona. Estos datos provenían de los curacazgos de Colán. En el Cuzco sucedía lo mismo, basando su organización en el principio de dualidad. Los europeos documentaron dinastías cuzqueñas, Anancuzco, y Yurincuzco, describiéndolas como dinastías sucesivas en las que se dividía el Cuzco. Los españoles fueron incapaces de identificar el gobierno dual, por lo cual colocaron una dinastía como antecedente de la otra. En otras regiones del imperio se prefería otras denominaciones para las partes de la dualidad. Las regiones aymaras prefirieron Alaasa, Masaa. Otros grupos cercanos al lago Titicaca prefirieron Uma, Urco, indicando lejanía o cercanía a fuentes de agua. Al norte del territorio se prefería Ayauca, Ichok. Las funciones que cumplían cada parte son poco claras. Las crónicas no describen las funciones específicas que cumplían los jefes étnicos de cada mitad. Lo que sí se describe es que uno de los jefes estaba subordinado al otro. Rostvorovsky describe que en el caso del Cuzco la mitad de arriba era más importante, pero en el caso de Ica la mitad de abajo lo fue. Pi señala que ambas mitades se integraban por la reciprocidad. En el Cuzco, Anan y Yurin eran opuestos y a su vez complementarios como las manos humanas. Aún así, es difícil deducir cuáles eran las funciones de cada parte. Lo único que queda claro es que ambas partes se complementaban y existían obligaciones recíprocas entre ambas. Clases sociales en el imperio incaico. La sociedad inca fue jerárquica y rígida. Existieron grandes diferencias entre las clases sociales. Estas diferencias eran respetadas por todos los habitantes del imperio. Las clases jerarquizadas formaban una pirámide donde el inca, con todo el poder, se encontraba en la cúspide, mientras que el pueblo, que era la gran mayoría, constituía su base social. La nobleza inca. Atún Runa. Los mitimaes. None. Yanaconas. Piñas. Sistema de control de la población. El incario extendió su dominio bajo distintas etnias. Se calcula que la población total del imperio fue de entre 16 a 18 millones, dependiendo las fuentes. Actividades económicas. Al llegar al imperio incaico, los españoles coincidieron en destacar el éxito de su economía. Los cronistas describieron los productos que hallaron en los depósitos, alabando la abundancia de la producción tanto en agricultura como en ganadería. Los europeos también alabaron la repartición equitativa de estos productos entre la población. Las crónicas coinciden que el éxito de la economía incaica se basaba en una correcta administración de los recursos. Para hacer efectiva esta forma administrativa se construyeron depósitos y se utilizaron los quipus como un sistema de contabilidad. Si bien las crónicas mencionan que la riqueza de los incas se basó en la entrega de tributos, las investigaciones recientes muestran que esto no fue así. Más bien el éxito del imperio se logró en una correcta administración de la mano de obra. Pease afirma que esto logró que el Estado tenga la producción necesaria para la redistribución. El trabajo para la producción redistributiva era rotativo y era entregada periódicamente por los ayllus del imperio incaico. Este sistema no fue creación incaica, pues estaba basado en las formas tradicionales de administración.
Los incas llevaron este sistema a su máxima expresión almacenando producción y redistribuyéndola conforme a las necesidades e intereses estatales. La base de la economía fue la agricultura, las tierras eran comunales. Cada familia tenía sus tierras para cultivarlas y alimentarse. Las familias más numerosas, recibían mayor cantidad de tierras. La forma de trabajo de las tierras era la minca, es decir, se ayudaban en tareas agrícolas en forma comunitaria. El portal Fuente Rebollo, nos dice que, bien cuando un individuo tenía tanto trabajo que no podía con él, o en caso de huérfanos, enfermos y viudas. Cuando no se podía cultivar ciertas especies necesarias, parte de la comunidad se asentaba en otras zonas. Esta forma de obtener recursos se conocía como complementariedad ecológica. La base de la alimentación incaica fue la papa y el maíz, complementada con carne de auquenidos, llama y alpaca. En las zonas altas de los Andes, se cultivaron y cosecharon hasta 200 especies de papas, que se diferenciaban por el color y el tamaño. Para evitar su descomposición y con fines de almacenarlas o para la alimentación de su numeroso ejército, sobre todo cuando salían de campaña, aprendieron a secar y trozar la papa, producto que se denominaba chuño, luego antes de consumirlas las volvían a hidratar y se cocinaban. Complementaban esta dieta con otros vegetales como yuco, oca, tomate, frijol, zapallo, ají, maní, quinoa y frutas. Los incas no solo cultivaron los terrenos planos o semi-inclinados, usaron un sistema ingenioso para cultivar las laderas de los cerros. Esta técnica consistía en formar terrazas, denominadas andenes, que rellenaban con tierra vegetal que era contenida con muros de piedra. Además de la lana que les proporcionaban los auquenidos, sembraron, cosecharon y usaron el algodón para la confección de su vestimenta. En las tierras correspondientes a la selva alta, sembraron y cosechaban la hoja sagrada, la coca. Pescaban diversas especies de peces y cazaban aves silvestres. Para mantener tal cantidad de tierras sembradas, los incas fueron grandes ingenieros hidráulicos. Muchos de los canales de regadía de la sierra aún hoy funcionan perfectamente e irrigan las nuevas tierras de cultivo. La tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra era un derecho que los pobladores tenían por pertenecer a un determinado grupo étnico. Los curacas repartían la tierra de acuerdo a las necesidades de los individuos y sus familias. La unidad de medida era el tupu, pero las dimensiones del tupu podían variar de acuerdo al rendimiento de la tierra. De acuerdo a esto, una unidad doméstica recibía 1,5 tupu. Al nacer un hijo varón se les asignaba un tupu adicional y si nacía una mujer se les asignaba medio tupu adicional. Si los hijos se casaban, los tupus adicionales se les retiraba a la familia. Algunos cronistas indican que el reparto de las tierras era anual. Guamán Poma señala que ese reparto se realizaba después de la cosecha en el 8º mes del calendario incaico y que esa actividad recibía el nombre de Chakraconacui. Ion Mura señala que esta ceremonia anual era una ceremonia de reafirmación de las tierras y que existía una continuidad en la tenencia de la tierra por parte de cada familia. La ceremonia del Chakraconacui contemplaba la fertilización de la tierra, la limpieza y reparación de canales y acequias así como sacrificios a la Pachamama. En las crónicas se señala que luego de una conquista la tierra y el ganado eran declarados propiedad del Estado, y que luego eran cedidos a las poblaciones conquistadas. En realidad la tenencia de la tierra luego de una conquista era condicionada por la riqueza y los recursos que existían en ese territorio. Por lo general, a los productores de tubérculos se les dejaba continuar con la posesión de sus tierras, en cambio a los grupos productores de maíz y coca, era común que se les expropiara sus tierras para dedicarlas al Estado o a los cultos, teniendo en cuenta que esta producción era especialmente importante para la religión incaica. Se ha documentado que en Chincha, por cada huaranca, se tomaba una chacra. En otros casos los incas ampliaron la frontera agrícola para tomar esta ampliación a nombre del Estado, luego estas tierras eran trabajadas por el grupo étnico conquistado. Otra modalidad fue colocar mitmacunas en las colonias del grupo étnico conquistado, como sucedió con los Lupaca.
Existió una marcada diferenciación entre las tierras del Estado y las destinadas al culto. Estas eran administradas independientemente y sus cosechas eran almacenadas por separado. Inti, Mamaquilla, Chuquilla, Pachamama tenían tierras asignadas a su culto, así como también los santuarios de los antepasados míticos como Huanacaure. Además el Estado, en muchos casos, asignó tierras a las deidades de las etnias conquistadas. La mano de obra para el trabajo de las tierras estatales y de culto se obtuvo de la mita. Los mercaderes. En las crónicas españolas se menciona la existencia de mercaderes. Estos mercaderes básicamente eran habitantes de las costas que se dedicaban al intercambio de productos. Al respecto, María Rostvorovsky aclara que el contexto utilizado para la palabra mercader en la época del Imperio incaico debe entenderse en el entorno de una economía ajena al uso de la moneda en la cual solo existía el trueque. Existieron dos grupos de tratantes de importancia: los llamados tratantes chinchanos y los tratantes norteños. Los chinchanos tenían dos rutas, una ruta marítima en la que iban hacia el norte en balsas llevando cobre y trayendo muyú. Esta ruta llegaba hasta Manta y Portoviejo. Existió otra ruta terrestre que se dirigía desde Chincha hacia el Cuzco. Los norteños tuvieron dos niveles, un primer nivel que se encargaba de desecar pescado para luego trasladarlo hacia la sierra colindante e intercambiarlos. El otro nivel correspondía a los pobladores que no poseían ningún tipo de tierra y que solo se dedicaban al intercambio de ropa de lana, chaquira, algodón, frijoles, pescado, sal y otras cosas. A estos especialistas en el intercambio se les llamó mindalaes, y comerciaron en el actual Ecuador. Agricultura. Al ser los Andes una sociedad predominantemente agrícola, los incas supieron aprovechar al máximo el suelo, venciendo las adversidades que les ofrecía el accidentado terreno andino y las inclemencias del clima. La adaptación de técnicas agrícolas que ya se empleaban con anterioridad en distintas partes, permitió a los incas organizar la producción de diversos productos, tanto de la costa, sierra y selva, para poder redistribuirlos a pueblos que no tenían acceso a otras regiones. Los logros tecnológicos, alcanzados a nivel agrícola, no hubieran sido posibles sin la fuerza de trabajo que se encontraba a disposición del Inca, así como la red vial que permitía almacenar adecuadamente los recursos ya cosechados y repartirlos por todo su territorio. También se hacían cultivos en terraza. Herramientas agrícolas. Los antiguos peruanos del Cuzco para realizar sus labores agrícolas utilizaron, como no tenían yunta por la falta de animales, el arado de tracción humana que denominaban la tajilla o chaquitajilla, que es un palo puntiagudo, con una punta un tanto encorvada, que a veces era de piedra o de metal. Antes de su terminal tenía esta herramienta otro palo transversal. El agricultor apoyaba su pie para hundirlo en la tierra y luego hacer el surco. Las herramientas manuales incaicas empleadas en la agricultura no han podido ser superadas, sobre todo cuando se trata de trabajar en las laderas andinas o en ámbitos limitados como los andenes. Fertilizantes. La importancia de la agricultura llevó a los indígenas a buscar fertilizantes para sus cultivos. La información que poseemos sobre abonos procede de la costa y manifiesta el aprovechamiento de recursos naturales renovables. Los principales abonos empleados son nombrados por los cronistas y fueron usados sobre todo para la producción de maíz, lo cual confirmaría la sugerencia de Mura acerca de la prioridad de este cultivo. Un primer abono consistía en enterrar junto con los granos, pequeños peces como sardinas o anchovetas. Una representación de este sistema estaba pintada en los muros de uno de los santuarios de Pachacamac, donde figuraba una planta de maíz germinando de unos pececitos. El segundo abono usado era el estiércol de las aves marinas que por millares anidan en las islas del litoral. El recurso llamado guano se formaba por las deyecciones de las aves y los costeños tenían por costumbre extraer el guano de las islas. El tercer recurso renovable provenía del mantillo de hojas caídas de los huarangos utilizadas para mejorar los suelos. Los andenes. Los incas tuvieron una especial preocupación por encontrar formas para mejorar las condiciones del suelo para la agricultura. La variedad del clima y del territorio difícil, los llevaron a buscar soluciones diversas,
y fueron muchas las formas que encontraron para hacer frente al problema. Entre las medidas más conocidas se encuentran la construcción de andenes, que durante el gobierno incaico se le dio una gran importancia. Aunque demandaban movilizar grandes cantidades de mano de obra, que el Estado incaico podía realizar con relativa facilidad. Los andenes son terrazas agrícolas artificiales que sirven para obtener tierra útil para la siembra en las escarpadas laderas andinas. Permitían aprovechar mejor el agua, tanto en lluvia como en regadío, haciéndola circular a través de los canales que comunicaban sus diversos niveles. Con esta medida evitaban al mismo tiempo la erosión hidráulica del suelo. Los andenes no solo servían para el cultivo del maíz, sino para el cultivo de diferentes productos agrícolas, y aún para diferentes usos, para sembríos, para evitar la erosión, para el lavado de la sal mineral, etc. Los camellones. Eran terrenos artificiales construidos en las riberas del lago Titicaca. Se trataban de montículos de tierra que permitían almacenar y aprovechar mejor el agua en lugares de frecuentes inundaciones a causa de las lluvias. Usaron una serie de técnicas agrícolas en los camellones, entre ellas, el trazado de surcos artificiales para dar protección a las plantas, facilitar el drenaje durante las lluvias, inundaciones, riego, como fuentes de abono y, especialmente, para disminuir el crudo frío nocturno en las alturas, evitando de este modo las heladas. Sistemas de riego. Los conocimientos hidráulicos, canales y bocatomas, permitieron la irrigación y el cultivo, especialmente del maíz. El litoral peruano se caracteriza por sus dilatados desiertos cortados por ríos que bajan por las serranías y cuyos caudales permiten el surgimiento de la agricultura. Los costeños fueron los mayores ingenieros hidráulicos, pues se perfeccionaron y lograron métodos bastante sofisticados de irrigación, sobre todo los mochicas y más tarde los chimúes. En el Cuzco se canalizaron los dos riachuelos que atraviesan la ciudad, empedrando sus cauces y estableciendo puentes peatonales. Un ejemplo de la tecnología serrana es Cumbemayo, en Cajamarca, canal tallado en la piedra. La importancia de las obras hidráulicas se manifiesta en los numerosos mitos que cuentan los orígenes de dichas obras. Productos agrícolas. Junto con la ganadería, la agricultura representó la base de la economía incaica. Las poblaciones que habitaron el área andina lograron domesticar y aclimatar una gran variedad de productos a diversas condiciones, sacando provecho de terrenos considerados difíciles para la producción agrícola. El principal producto que cultivaron era la papa, con la cual preparaban diferentes tipos de chuño, también otros tubérculos como la masua, el oyuco y la oca. El maíz era considerado un recurso de tipo suntuario que otorgaba prestigio y era cultivado con fines burocráticos, militares y ceremoniales. En la costa cultivaron el camote, frijol, etc. Ganadería. En los Andes prehispánicos, los camélidos desempeñaron un rol verdaderamente importante en la economía. Particularmente fueron la llama y la alpaca las que, criadas en geitous de gran escala, fueron utilizadas para diferentes propósitos dentro del sistema de producción de los incas. Igualmente, fueron utilizadas otras dos especies de camélidos sin domesticar, la vicuña y el guanaco. La primera de estas era cazada mediante los chaacous para ser esquiladas y luego puestas en libertad, así se aseguraban que su cantidad se mantuviese. Los guanacos, en cambio, eran cazados por su carne, que era muy apreciada. Los cronistas señalan que se comía la carne de todos los camélidos, pero debido a las restricciones que existían para su matanza, su consumo debió haber sido todo un lujo. Probablemente la población tenía acceso a carne fresca solo en el ejército o en ocasiones ceremoniales, cuando se hacía una amplia distribución de los animales sacrificados. En la época de la colonia, los pastos fueron desapareciendo o empobreciéndose debido exclusivamente a la presencia masiva de los animales introducidos por los españoles y los hábitos alimenticios que estos tenían. El medio ambiente andino sufrió un cambio considerable con los animales domésticos que llegaron con la presencia hispana. Trabajo. El trabajo representó la principal actividad del imperio incaico y presentó las siguientes formas: mita, minca y ainos.
La mita era un sistema de trabajo a favor del Estado, donde se movilizaban multitudes de indígenas a trabajar por turno de 3 meses en labores de construcción de caminos, puentes, fortalezas, centros administrativos, templos, acueductos, explotación de minas, etc. Existía una mita para servicios especiales como las labores de cargueros del Sapa Inca, músicos, chasquis y danzantes. Los obligados a cumplir esta labor eran los adultos hombres casados, pero no las mujeres, comprendían entre los 18 y 50 años. La minca, o minga, es el trabajo que se realizaba en obras a favor del Ayllu y del Sol, una especie de trabajo comunal en forma gratuita y por turno, era una forma de beneficio para el Estado, donde concurrían muchas familias portando sus propias herramientas, comidas y bebidas. Las familias participaban en la construcción de locales, canales de riego, así como la ayuda en la chacra de las personas incapacitadas, huérfanos y ancianos. Cuando el Ayllu convocaba al trabajo de la minca, nadie se negaba, pero las personas que no asistían al trabajo eran expulsados del Ayllu y perdían su derecho a la tierra. El Ainos era un sistema de trabajo de reciprocidad familiar entre los miembros del Ayllu, destinado a trabajos agrícolas y a las construcciones de casas. El Ainos consistía en la ayuda de trabajos que hacía un grupo de personas a miembros de una familia, con la condición que ésta correspondiera de igual forma cuando ellos la necesitaran, como dicen, hoy por ti, mañana por mí, y en retribución se servían comidas y bebidas durante los días que se realicen el trabajo. Esta tradición continúa en muchas comunidades campesinas del Perú, ayudándose en las labores de cocina, pastoreo y construcción de viviendas. Administración incaica. La base contractual verbal de la administración de bienes y servicios se basaban frecuentemente en dos principios básicos, la reciprocidad y la redistribución. Reciprocidad y redistribución. La reciprocidad es el intercambio de trabajo o bienes, o trabajo recíproco, tanto era la tradición de este concepto que, entre los incas, no era visto como un intercambio de favores sino como una responsabilidad con los miembros del Ayllu, razón por la cual esto se practicaba dentro de un Ayllu y salvo contadas excepciones entre Ayllus vecinos. Al ser el clano Ayllu la estructura económica básica y por estar cimentado en los lazos familiares, el soberano formaba lazos con los curacas, dándole en matrimonio a sus hijas o casándose con las hijas de los curacas. De cualquier forma, el Sapa Inca estaba emparentado con todo su imperio, con lo cual se convertía en una especie de curaca máximo. Señalamos esto último para entender la reciprocidad simétrica y la reciprocidad asimétrica. La base que sustentaba la reciprocidad simétrica, o apoyo mutuo y recíproco entre parientes en el interior del Ayllu, estaba dada por la posesión en común de la tierra, explotada comunitariamente para la producción especializada y en los pastos, y en forma familiar en las partes dedicadas al cultivo de subsistencia. La tierra del Ayllu se dividía en un cierto número de sectores, teniendo en cuenta sus condiciones ecológicas y los ciclos rotativos de los cultivos, teniendo cada familia derecho a tener acceso a tierras en cada uno de los sectores, lo que determinaba un esfuerzo por controlar el máximo de pisos ecológicos. El parentesco representaba el sistema regulador de la organización de las relaciones de producción, distinguiendo entre parientes cercanos y lejanos. Entre los primeros la reciprocidad en las relaciones de producción y distribución era generalizada, mientras que entre los segundos era más específica porque las prestaciones que se intercambiaban eran contabilizadas para ser devueltas en la misma forma y cantidad. La reciprocidad asimétrica se daba de los miembros del Ayllu con el Inca, a cambio de la recaudación de excedentes. El Inca brindaba a sus súbditos seguridad externa y asistencias en caso de desgracias. Consistía en la distribución de excedentes por parte del Estado incaico. En caso de sequía o plagas, por ejemplo, los funcionarios del imperio abastecían las regiones afectadas con los excedentes de regiones favorecidas. Los productos se almacenaban en los llamados tambos para disponer de ellas en caso de necesidad. La redistribución suponía el reconocimiento, por parte de los campesinos, de los diferentes niveles de autoridad que existían en la sociedad. Los Ayllus entregaban los tributos a los curacas,
y los bienes tributados se acumulaban en depósitos reales que estaban en aldeas, caminos y ciudades cuando algunos pueblos del imperio no podían satisfacer sus necesidades básicas porque las regiones en las que vivían habían sido afectadas por malas cosechas u otras catástrofes. El Estado incaico redistribuía una parte de los alimentos, materias primas y productos manufacturados almacenados. También utilizaba los bienes acumulados para costear los gastos de las constantes expediciones militares, y para premiar los servicios realizados por algunos funcionarios, generalmente nobles. Red vial. None. Ejército. El ejército fue una institución muy importante cuya principal tarea fue la conquista de nuevos territorios para anexarlos al imperio, aunque también tuvo un papel destacado en mantener bajo el dominio del Cuzco a los grupos étnicos recientemente conquistados, tales como los guayas, Sauasirai, Antasayas, etc. Al parecer el mando era dual, pues a la cabeza estaban jefes representantes de las mitades Anan y Urin. Existían cuadros permanentes en manos de los miembros de los linajes incaicos, incluyendo al Inca y sus parientes más cercanos. La formación de los miembros de la élite tenía un fuerte componente militar, sus ceremonias de iniciación concedían mucha atención a las aptitudes militares y resistencia física. A partir del Inca Tupac Yupanqui se empezaron a formar militares profesionales, desligados por completo de las tareas productivas. Es el caso de la guardia personal del Inca además de castas guerreras y hereditarias. Religión. La religión estuvo constantemente presente en todos los ámbitos de las labores incaicas. En las leyendas de formación del imperio incaico, se percibe una marcada diferencia sexual entre hombre y mujer. Eran politeístas, destacando el culto al dios Sol. Cosmovisión andina. Según la mitología incaica, existían tres mundos diferentes, los cuales habían sido creados por el dios incaico Viracocha. La división se hacía de la siguiente manera. 1. Anampacha, era mundo celestial y solo las personas justas podían entrar en ella, cruzando un puente hecho de pelo. En la tradición andina se definió al Anampacha como el mundo superior donde habitaban los dioses como Viracocha, Inti, Mamaquilla, Pachacamac, Mamacocha, etc. Era representado por el cóndor, ave ancestral de los Andes. 2. Keipacha, es el nombre del mundo terrenal, donde habitan los seres humanos y pasan sus vidas. Representado por el puma, animal de a pie, del mundo terrestre. 3. Ukupacha, era el mundo de abajo o mundo de los muertos, de los niños no nacidos y todo lo que estaba debajo de la superficie de la tierra o del mar. Las fuentes, cuevas u otras de las aberturas de la superficie terrestre eran considerados líneas de comunicación entre el Ukupacha y el Keipacha. Representado por la serpiente, animal rastrero y de las profundidades. Templos. Pascaumati. Templo del Sol, en Cuzco. Templo de la Luna. Templo de Pachacamac. Templo de Urpihuachac. Plaza de los Peregrinos. Festividades. Así como de carácter colectivo. Se celebraban los momentos de tránsito vital, ritos de pasaje, etapas de ciclos astrales, llegada de las lluvias, de la cosecha. Tenemos por ejemplo. Los incas constituían el vértice gobernante de un estado imperial respaldado por su nobleza central, y la política de integración y dominación, iniciada por Pachacuti Inca Yupanqui. Lograron consolidar el poder sobre un inmenso territorio y creciente población en sus 4 regiones o suyos. Dioses incaicos. Viracocha, su nombre completo a fin de recalcar su calidad de ser supremo, es Eipiyuku Untixi Wiracucha. Era considerado como el esplendor originario o el señor, maestro del mundo. En realidad fue la primera divinidad de los antiguos peruanos, tanto los habitantes de Caral, Chavín, Bari y especialmente los tiahuanacos, que provenían del lago Titicaca. Surgió de las aguas, creó el cielo y la tierra. El culto al dios supuso un concepto de lo abstracto y de lo intelectual, y estaba destinado solo a la nobleza. Huiracocha, al igual que otros dioses, fue un dios nómada y tenía un compañero alado,
el pájaro Inti, una especie de pájaro mago, sabedor de la actualidad y del futuro. Este pájaro mago, no es otro que el coriquente de las tradiciones orales, el picaflor de oro, mensajero de los dioses, cuyas plumas servían para la mascaipacha o corona imperial del Inca. Huiracocha es representado con 2 varas, que al parecer eran realmente estólicas o baracas. Inti era el dios sol y dios supremo, el cual ejercía la soberanía de la actualidad en el plano divino. Igualmente era hijo del dios sol del mundo antiguo y reinaba sobre el ser humano en el mundo actual. Inti era la divinidad popular más importante del imperio incaico, adorado en varios santuarios. Se le entregaban ofrendas de oro, plata y ganado, así como las llamadas vírgenes del sol. También se le hacían ofrendas humanas en el mes de los Capacucha, la cual muchas veces consistía en reos de muerte, como dios más importante. Mama Quilla era la madre luna y esposa de Inti. Madre del firmamento, de ella se tenía una estatua en el templo del sol, en el que una orden de sacerdotisas le rendía culto. Los antiguos moche, a diferencia de los incas, consideraban a la luna la deidad principal. Pachamama. Llamada también Madre Tierra ya que era la encargada de propiciar la fertilidad en los campos. Se le tributaban ofrendas o pagos. Pachacamac. Era una reedición de Viracocha, el cual era venerado en la costa central del imperio incaico. Era conocido como el dios de los temblores, y su culto hizo un aparente sincretismo con el actual Señor de los Milagros, el cual tiene rasgos de este antiguo dios pagano según la historiadora María Rostworowski. Mama Sara. Era la madre maízo del alimento, la más importante de las conopas de los alimentos junto con la coca y papa. Mama Cocha. Madre del mar, a quien se le rendía culto para calmar las aguas bravas y para la buena pesca. Era la madre que representaba todo lo que era femenino. Dioses menores. Aparte del gran Viracocha y su corte terrenal de Amauta, o sabios y primeros sacerdotes y administradores, el segundo cordón de clérigos, la nobleza militar y los ayllus o gremios, regidos hasta en su más mínimo movimiento por la ley del Inca, el pueblo ya no tenía su panteón con otros dioses menores, a los que tal vez le resultaba más sencillo y cercano dirigirse en busca de favores y soluciones. La estrella rizada o de la mañana acompañaba al sol, al igual que Illapa, dios del trueno y la batalla, como la imagen de la estrella de oro, la de la tarde, Venus o Chasca, hacía su guardia junto a la luna, y Chuicu, el bello arco iris estaba por debajo de ambos grandes dioses. El arco iris fue luego elevado a dios de los nobles debido a que representaba la belleza que estaba reservada para los nobles. Las constelaciones de la copa de la coca era una constelación que cuidaba de las hierbas mágicas, como la constelación de la copa de maíz lo hacía con los alimentos vegetales, y la del jaguar se encargaba de los felinos. El Basicamayuk era el dios tutelar del hogar, mientras que el Cuasracamayuk se esforzaba por evitar que los ladrones entraran en esa misma casa, y los auquis asumían la vigilancia de cada poblado. Había también un dios de las tormentas y otro dios del granizo, tras Pachamama, la diosa de la tierra, estaban Eipiyucatikil y Pikiru, como dioses tutelares de los gemelos, la serpiente Urkabay era la divinidad de lo que estaba bajo tierra, mientras que el ávido Supai reinaba en el mundo de los muertos y no cesaba de reclamar más y más víctimas para su causa, lo que hizo que los españoles le dieran el nombre de diablo, aunque tenía cualidades benignas y malignas. También estaba el dios Baconocan, un hermano de Pachacamac expulsado por este y que se llevó con él, al ser forzado a irse, la lluvia y dejó a la franja costera del Perú seca para siempre, un dios maligno y devorador de niños, de risa cruel y habilidad para rodar por las montañas. Otros hermanos, Temenduare y Aricute, dieron origen al diluvio con sus querellas conjurando a un temible monstruo de cientos de patas de agua. En total y según algunas tradiciones orales el primer sol del mundo o tierra antigua fue Viracocha, que creó su corte y tuvo 4 hijos, Caanobacon dios de las sequías, Malco dios de la ley, Bichama dios de la guerra y la venganza y Pachacamac, quienes regentaron sucesivamente el mundo actual destruyéndolo sucesivamente.
Estos guardan relación con los 4 hermanos del mito de los hermanos Ayar, uno de los mitos de la creación del imperio incaico. Pachacamac a su vez tuvo de hijos al sol y la luna del mundo actual Okei Pacha. Pachacamac se autoexilió al mar desde donde domina los terremotos, dejando el mundo en mando a su hijo Inti o sol del mundo actual. Existen otras o acaso dioses, como Catequil, poderoso dios oráculo. Huayayo Caruincho, dios de fuego con rasgos malignos, Bari, dios gigante de la guerra referido a la cultura del mismo nombre, Amaru, la serpiente mitológica divina, entre muchos otros nombrados en sinnúmero de tradiciones orales recopiladas recientemente por aficionados como Toro Montalvo y los miembros de la Asociación Dragones de Sur. Cultura material e inmaterial. Arquitectura. Fue, sin duda, el arte más avanzado del Tahuantinsuyo. Se desarrolló bajo las exigencias de la nobleza cuzqueña, que interesada por afirmar su poder, levantó gigantescas construcciones líticas, imponiendo reverencia y asombro en las comunidades, cuyo trabajo colectivo, sujeto a la explotación estatal hizo posible tales edificaciones a lo largo del Tahuantinsuyo, especialmente en su centro de poder, Cuzco. Su arquitectura se caracterizaba por su solidez, sencillez y simetría. En la etapa imperial, sus puertas y ventanas eran siempre de forma trapezoidal, símbolo formal de los incas en sus yactas o bases urbanas administrativas. Se utilizaron diversas técnicas para las construcciones, maquetas de cerámica, instrumentos como el nivel de cuerda, arcilla especial para desplazar los bloques de granito tallados o también cantos rodados y planos inclinados para ascender las piedras de varias toneladas a gran altura. También se evidencia el uso de espigas y cajas para hacer sólida la construcción, uniendo las piedras perfectamente sin utilizar ningún tipo de argamasa. Comúnmente se clasifica a la arquitectura, de acuerdo a su finalidad, en los siguientes tipos. Formas arquitectónicas incaicas. Centros administrativos provinciales. Construcciones de carácter religioso. Construcciones militares y conmemorativas. Arquitectura de élite. Cerámica. Alfarería, fueron trabajos de carácter utilitario y con fines ceremoniales, eran policromas, precocidas de superficie pulida. Sin mayor lucimiento ni matices vivos. Destacan, en especial, los surpu o aríbalos, en su mayoría, cántaros o vasijas para la elaboración de chicha, de base cónica y cuerpo ensanchado para evitar la descomposición rápida del líquido. Los platos de asa, platos redondeados y dotados de asas, muchas veces decorados con una cabeza de animal. También hacían vasos de madera los querous, con fondo oscuro y dibujos de rostros humanos y de camélidos. Textilería. El arte textil en el Perú tuvo sus antecedentes en Huaca Prieta. Alcanzó su máximo desarrollo con los paracas y luego con los chancay. Durante el clasismo andino finalizado con los incas. Los vestidos hechos de tejidos de diferentes cualidades fueron expresión de las diferencias sociales. Tenemos, por ejemplo, tejidos de abasca, mantos de uncuchas de los atún runas, hechos de lana de camélidos, teñidos en blanco, pardo y negro. Tejidos de cumbi o cumpi, prendas de vestir finísimas, de lana de vicuña, entrelazadas con pelos de murciélago, con finos bordados multicolores y figuras geométricas denominadas tocapus, que según William Burns fue un sistema de escritura paralelo a la esquilca. Dibujos en las paredes. Estos cumbis se adornaban con plumas, placas de metales preciosos y chaquiras, conchitas de colores como cuentecillas, etc. Su confección estaba a cargo de las aquias en los aquiahuasi o talleres textiles. Los cumbis solo eran usados por la nobleza. Escultura. Los trabajos realizados en piedra constituyen el otro gran conjunto de realizaciones incaicas que merece la pena destacar. Suele limitarse a representaciones zoomorfas de auquenidos, llamas, vicuñas y alpacas, y fitomorfas, mazorcas de maíz, que son conocidas como conopas, y a numerosos cuencos y recipientes llamados popularmente morteros. Entroncados en las tradiciones artísticas andinas,
los incas supieron imprimir un carácter propio y original a sus obras que se basó en una simplificación de las formas por medio de volúmenes geométricos sencillos y una esquematización de los motivos decorativos muy próxima a una concepción estética geometrizante y cubista. El arte incaico se caracterizó por la sobriedad, la geometría y la síntesis, tendiendo más a lo práctico y funcional que a lo formal. Pintura. La pintura como expresión estética se manifestó en murales y mantos. Bonavía señala la diferencia entre paredes pintadas de uno o varios colores y los murales con diseños o motivos representando escenas diversas. Los murales pintados se aplicaban sobre paredes enlucidas con barro empleando pintura al templo, técnica diferente a utilizada para las pinturas rupestres. Hacia el horizonte temprano, la pintura era aplicada directamente sobre la pared enlucida, mientras que durante el período intermedio temprano se cubría el muro enlucido con pintura blanca para luego aplicarle el dibujo deseado. Otro medio usado en la misma época consistía en trazar motivos incisos sobre el barro húmedo para luego rellenarlo con pintura. En la época Moche se usó pinturas murales y de alto relieve de barro como los descubiertos en la Huaca de la Luna y en la Huaca del Brujo, en Departamento de la Libertad, a unos 5 km al sur de Trujillo. La técnica y el uso de mantos pintados sobre telas de algodón ya no era costumbre de toda la costa, con mayor énfasis en el norte. Todavía por los años de 1570 a 1577 existían artistas especializados en el arte de pintar mantos que ejercían su oficio trasladándose de un lugar u otro. En aquel tiempo estos artesanos pedían licencia ante el oidor para usar de su arte e ir libremente por los valles sin ser estorbados. En los museos y colecciones privadas se pueden apreciar estos mantos, empleados quizá para cubrir paredes desnudas o servir de vestimenta a los señores importantes. Otro renglón dentro del arte pictórico fue la realización de una suerte de mapas pintados que representaban un lugar o una región. El cronista Betanzos cuenta que después de la derrota de los chancas infligida por el príncipe Cusi Yupanqui, los dignatarios cuzqueños se presentaron ante él para ofrecerle la borla y lo encontraron pintando los cambios que pensaba introducir en el Cuzco. Esta noticia no sería suficiente para confirmar tal práctica si no fuese apoyada por otra referencia a la afirmación en el juicio sostenido por las etnias de Canta y de Chaclia en 1558 a 1570. Uno de los litigantes presentó allí ante la Real Audiencia de los Reyes los dibujos de su valle indicando sus reclamos territoriales, mientras los segundos exhibieron una maqueta de barro de todo el valle. Sarmiento de Gamboa decía que al conquistar un valle se hacía una maqueta y se le presentaba al Inca, quien delante de los encargados de ejecutar los cambios se informaba de sus deseos. Arte plumario. Las prendas de plumería manifiestan un gusto estético por el color y se usaron en mantas, camisas, abanicos y sombrillas para preservar del sol a los personajes conducidos en andas. Los brillantes tonos de las plumas empleadas señalan un origen selvático, con lo cual concluimos que debió existir un trueque a lo largo y ancho del país entre la selva, la sierra y la costa. El cronista Santa Cruz Pachacuti cuenta que para los grandes acontecimientos, como el matrimonio de Huayna Cápac con su hermana el día que recibió la borla o mascaipacha insignia del poder, se recubrieron los techos de paja de los palacios y los templos del Cuzco con las más vistosas mantas confeccionadas con plumas multicolores. El espectáculo debió ser magnífico y sobrecogedor, pues los brillantes colores de las techumbres contrarrestaban con la sobriedad de las piedras y las cenefas de oro de los muros palaciegos. Orfebrería y metalurgia. El área andina de Perú, Bolivia y Ecuador fue la cuna de la metalurgia a nivel sudamericano y surgió sin ninguna influencia proveniente del Viejo Mundo. Existieron dos centros metalúrgicos, uno en la zona del altiplano peruano-boliviano y otro en la costa norte en la región Mochica-Lambayeque. De estos dos lugares se difundieron los conocimientos al sur, hacia Chile y Argentina, y al norte, a Colombia y Panamá para llegar posteriormente a las costas occidentales de México. La metalurgia en los Andes tiene una gran antigüedad y sus artífices lograron las más variadas técnicas y aleaciones. En toda la costa existieron expertos plateros y durante el apogeo incaico sus gobernantes establecieron mitimaes en el Cuzco para la producción de objetos suntuarios. Diversos documentos nombran a estos grupos provenientes de Chimú, Pachacamac, y Caichincha.
Es probable que sus obras siguiesen los gustos estéticos incaicos. Sabemos del establecimiento en Zurite, cerca del Cuzco, de unos yaanas plateros de Huayna Cápac, provenientes de Huancavilca, que residían en tierras del soberano y cuya obligación era fabricar objetos para el Inca. La numerosa presencia en el Cuzco de plateros indígenas fue aprovechada posteriormente por los oidores, corregidores y encomenderos para la confección de vajillas personales de oro y plata, burlando la obligación del quinto del rey. Por ese motivo, son escasas las piezas de plata del siglo XVI en el Perú que tengan punzones. Para la creación de armamentos se utilizaba cobre y aleaciones de esta, como el bronce, sobre todo para la elaboración de cuchillos ceremoniales y hachas para la nobleza. También se cree que utilizaron platino y hierro, aunque solo para la elaboración de pequeños ornamentos. Música. Los incas contaron con varios instrumentos musicales de viento y percusión, entre los que se encuentran la quena, la tinja o bancar, el calabacín, la zampoña y la baqueta. La música desempeñaba un papel importante en distintas ocasiones. Se sabe que había música amorosa, guerrera, fúnebre y agrícola. La música incaica se componía de 5 notas musicales. Una característica fue la ejecución de música durante las labores agrícolas en tierras del estado, con lo cual convertían las duras faenas del campo en amenas reuniones. Los instrumentos musicales empleados en las manifestaciones corporales eran diversos según las danzas a interpretar, los integrantes, las regiones o los motivos de las celebraciones. Las flautas eran uno de los instrumentos más populares. Las quenas, por lo general, eran confeccionadas con huesos humanos, mientras que otras flautas eran de arcilla, plata o, las más comunes, de carrizos. Entre ellas destacan los sicus de caña, y de cada instrumento está dividido en 2 mitades con tonos complementarios y tocados por un par de instrumentos. Para formar una melodía es necesario que ambos instrumentos toquen alternadamente cuando les corresponde y además en forma simultánea con los demás registros. Las anzaras o flautas de pan eran hechas de cerámica de 9 tubos acodados, las de carrizos se mantenían unidas por finas soguillas. En cuanto a las trompetas halladas en las tumbas de la costa, pertenecían a uno de los tributos de los señores yungas. Con frecuencia se encuentran quebradas, ya que su destrucción forma parte del ritual funerario. El caracol marino o strombus se representó desde la época de Chavín de Huántar y en quechua se le dice huayllaquepa. La voz pututu, con el cual se le llama actualmente, proviene del Caribe y fue traída por los españoles a la par que las palabras maíz, chicha y ají, entre otras. Es una adaptación de fututo por no existir en el quechua la letra F. Un instrumento musical básico fue el tambor. Este podía ser de diversos tamaños y sonidos, y se utilizaba para marcar el ritmo en las danzas y bailes colectivos. Los había pequeños, ilustrados por guamen poma, que eran tocados por mujeres, grandes, que eran confeccionados con piel de puma o torongo y llamados poma tinja, y finalmente, los runa tinja, confeccionados con piel humana. El compás se marcaba también con cascabeles de plata o racimos de semillas que se ataban a las piernas de los danzantes. En la cultura moche, los grandes señores o los dioses usaban atados a sus cinturas grandes sonajas de oro, como las del señor de Sipán. Entre los grupos campesinos y en ciertas festividades o celebraciones soplaban en las cabezas secas de venados como si fuesen flautas y marcaban con ellas los pasos de los danzantes. Literatura. Antes de la conquista española existía una rica y variada literatura oral en el área del Imperio Inca. Algunas muestras de poesía religiosa, narraciones y leyendas quechuas han llegado a nosotros gracias a que fueron transcritas por cronistas como Cristóbal de Molina, el cuzqueño, autor de Fábulas y ritos de los incas, Santa Cruz Pachacuti, indígena evangelizado defensor de la corona española, que escribió la relación de antigüedades de este reino del Perú, donde describe la religión y filosofía quechuas y recoge en lengua quechua algunos poemas de la tradición oral, el Inca Garcilaso de la Vega, y Felipe Guamán Poma de Ayala, cuya obra Nueva Crónica y Buen Gobierno permite reconstruir buena parte de la historia y genealogía de los incas, así como numerosos aspectos de la sociedad peruana posterior a la conquista.
Gracias a ellos y a otros cronistas del siglo XVII, una parte de este legado pervivió y es una fuente viva para la literatura posterior. Esa labor fue continuada mucho después por antropólogos, historiadores e investigadores modernos y contemporáneos. Uno de los más influyentes es José María Arguedas, importante también por su obra novelística, que subraya la importancia del carácter bilingüe y multicultural del Perú. Lenguas del Imperio. El Imperio incaico era un estado multicultural y plurilingüístico, que englobaba algunas de las regiones de altísima diversidad cultural y lingüística como son el norte de Perú, Ecuador y en menor medida el este de Bolivia. Algunas lenguas fueron ampliamente usadas junto con las lenguas quechuas. Entre las lenguas más importantes destacan algunas que estuvieron asociadas a reinos preincaicos de importancia. Una lista no extensiva de lenguas regionalmente importantes es: idioma puquina, alrededor del lago Titicaca. Idioma aymara, alrededor del lago Titicaca y en regiones circundantes. Idioma mochica, en el noroeste de Perú y la costa norte. Idioma quingnam, en la costa central de Perú. Idioma chacha, en el territorio dominado por los chachapoyas. Idioma cacán, en el sur del imperio. Ciencia y tecnología. Tecnología militar. Los incas eran hábiles forjadores de metal, construyeron armas de bronce y objetos domésticos. Construyeron hachas y mazas para el contacto cuerpo a cuerpo y entre otros objetos militares también armas arrojadizas como arcos y flechas, usando también hondas llamadas huaracas. Son conocidas las mazas con cabeza de forma estrellada con un orificio al centro a fin de colocarla en un palo. Descubrimientos. Según el historiador José Antonio del Busto, con la expedición marítima llevada a cabo por Tupac Yupanqui, los incas habrían descubierto Oceanía, habiendo llegado a Mangareva e Isla de Pascua. Astronomía. En la astronomía incaica destacó el sol, y su culto, parece ser una constante en las culturas de la antigüedad, sin duda por el rol que el astro rey cumple en el calendario agrícola. Los incas adoraban al sol fundamentalmente para que les proporcionara abundantes cosechas. Era una fuerza dominante y un símbolo de prestigio y poder. En el Perú el culto al sol se oficializó debido a las conquistas incaicas. Estos, que adoraban al sol al extremo de afirmar que los gobernantes eran sus hijos, llevaban su religión a todos los pueblos que iban sometiendo por medio de la guerra. El sol, al que acostumbran representar por un gran disco de oro circundado de rayos, era adorado en templos cubiertos totalmente de oro, como lo era el Coricancha o patio de oro en la ciudad del Cuzco. También se afirmaba que el maíz eran las lágrimas del sol debido al color dorado que tiene el maíz seco. Por lo tanto se ofrendaba al sol la bebida que se elaboraba con el maíz, la chicha. El culto al sol tenía su apoteosis en la fiesta del sol que hasta ahora se reproduce, todos los 24 de junio, en la ciudad del Cuzco. Algunos cronistas afirman que los incas podían predecir los eclipses. El uso de la astronomía, como en muchas culturas de la época, tuvo un alcance agrícola desarrollado. Los incas eran capaces de separar las estaciones por épocas de sembrado y cosecha para cada tipo de producto. Se logró esta herramienta mediante la utilización de edificaciones de piedra alineadas con los ejes cardinales. El norte era la guía referencial utilizada. Medicina. La medicina que se practicó en el incanato, estaba íntimamente ligada a la magia y la religión. Todas las enfermedades se suponían provocadas por el desprendimiento del espíritu del cuerpo, a causa de un maleficio, un susto o un pecado. Los curanderos incaicos, llegaron a realizar intervenciones quirúrgicas, como trepanaciones craneanas, con el propósito de eliminar fragmentos de huesos o armas, que quedaban incrustadas en el cráneo, luego de accidentes o enfrentamientos bélicos. Uno de los instrumentos utilizados en la cirugía incaica, fue el tumi o cuchillo de metal en forma de T. Como anestesia se usaba la coca y la chicha en grandes cantidades y se sabe que también conocieron el uso de las vendas. Los médicos cayabayas, tradicionales en la región andina, han conservado una detallada clasificación antigua de las plantas y animales, que se considera proceden de la época
Estos callabayas conocían la quina, una planta altamente efectiva contra la malaria. Agrotecnia. Se estima que los incas cultivaron cerca de 70 especies vegetales, entre ellas, papas, camotes, maíz, ajíes, algodón, tomate, maní, oca y quinoa. Las principales técnicas agrícolas, en cuanto a la disposición de tierras fueron andenes o terrazas, para evitar la erosión y aprovechar las laderas y cerros. Baru-baru, técnica en la que se araban surcos alrededor de los cultivos y se les llenaba de agua para crear un microclima más estable que el ambiente. Pozas secas que se llenaban en época de lluvias. Era muy empleado en la costa. Se les llamaba simplemente lagunas. También se resalta su técnica de mejoramiento de especies. Supieron de la mayor influencia de la temperatura del suelo que la del aire sobre las plantas, como lo atestigua el laboratorio de Mourey. La ganadería, en cambio, fue menos favorecida. Esto se debió a la escasa fauna andina. Utilizaron llamas como bestias de carga y alpacas como fuente de alimentos y vestimenta. La vicuña fue también muy apreciada. Se crió también el cuy, hasta hoy uno de los principales potajes de la gastronomía andina. Matemática y escritura. Los contenidos o conceptos matemáticos fueron aplicados por los incas, principalmente, en el cálculo de resultados y cantidades de la economía. Si bien en el Incario se desarrollaron importantes sistemas de medición, son más conocidos los quipus y yupanas, que representan la importante presencia matemática en la administración incaica. Los quipus eran sistemas mnemotécnicos que consistían en tiras anudadas, solo se anudaban los resultados de las operaciones matemáticas realizadas anteriormente en los abacos o yupana. Los cronistas españoles narran que los quipu camayucuna leían en los nudos de los quipus la historia de los incas, relatando nacimientos, guerras, conquistas, nombres de los nobles y tiempos de tales eventos. Son quipos unos memoriales o registros hechos de ramales, en que diversos nudos y diversos colores significan diversas cosas. Es increíble lo que en este modo alcanzaron, porque cuanto los libros pueden decir de historias, y leyes, y ceremonias y cuentas de negocios, todo eso suplen los quipos tan puntualmente, que admiran. La escritura que subyace bajo los quipus aún no ha sido descifrada. Existe en la actualidad un estudio sobre la posible escritura incaica, del inglés William Burns, que considera que fue de carácter alfanumérico representado con figuras geométricas en telares y en dibujos del cronista Felipe Guam en Poma de Ayala que se habría originado en la época del gobernante Pachacútec. Véase también. Portal, Imperio Incaico. Contenido relacionado con Imperio Incaico. Historia del Perú. Ejército Incaico. Antiguo Perú. América precolombina. Guerra Civil Incaica. Expansión del Imperio Incaico. Caminos incaicos.